Ya. Buenas tardes con todos. Mi grupo es el grupo número 4 y tenemos que exponer acerca del tema del reloj comparador. Mi grupo está conformado por las siguientes personas: Joseph Landazuri, mi persona, John Gregor, Joel Tustón, Widdinson Siccha y mi compañero André Edo. Yo les voy a dar una breve introducción de qué es un reloj comparador. El reloj comparador también es llamado como comparador de esfera debido a su forma, y esta es una herramienta ideal para comparar, es decir, para comprobar los ejes de las piezas que se colocan. Incluso sirven para clasificarlas, dándonos a conocer las diferencias que existen entre cada una de ellas. Es un instrumento que sirve para medir dimensiones y formas y es utilizado mayormente en las industrias. El reloj comparador puede llegar a ser tan preciso tanto como en centésimas como en milésimas de pulgada. También tenemos los accesorios empleados en un reloj comparador, en el cual tenemos el soporte magnético, soporte universal y soporte de mesa, en el cual el soporte magnético nos dice que permite su colocación en cualquier parte de la máquina, lo cual da la facilidad al eje del reloj para medir la pieza deseada. El soporte universal dice que es una base de poca altura, y el soporte de mesa es una base que se encuentra sobre un altillo y es empleada solo para medidas comparativas. Ya como ahí podemos ver, tenemos el soporte de mesa, el soporte magnético y el soporte universal. Un reloj comparador o comparador de cuadrante es un instrumento de medición de dimensiones que se utiliza para comparar cotas mediante la medición indirecta del desplazamiento de una punta de contacto esférica cuando el aparato está fijo en un soporte. Esto quiere decir, por una parte, de medición indirecta, ya que tiene que igualarse a cero la punta del inicio, para así poder tomar una medición más precisa a partir de un eje que tenga deformidades. Entonces, este instrumento consta de un mecanismo de engranajes o palancas que amplifica el movimiento del vástago, en un soporte de base magnética para comparador, movimiento circular de las agujas sobre escalas graduadas circulares que permiten obtener medidas con una precisión de centésimas o milésimas de milímetro, es decir, las micras. Además existen comparadores electrónicos que usan sensores de desplazamiento angular de los engranajes y representan el valor del desplazamiento del vástago en un visualizador. La esfera del reloj, que contiene la escala graduada, puede girarse de manera que puede ponerse del cero del cuadrante coincidiendo con la aguja y realizar las siguientes medidas por comparación. El reloj comparador debe estar fijado a un soporte, cuya base puede ser magnética o fijada mecánicamente a un bastidor. Es un instrumento que permite realizar controles dimensionales en la fabricación de manera rápida y precisa, por lo que es muy utilizado en la inspección de la fabricación de productos en series grandes. Yo les voy a hablar sobre cómo funciona un comparador. Dice que el mecanismo consiste en transformar el movimiento lineal de la barra deslizante de un contacto en el movimiento circular que describe la aguja del reloj. Su construcción consta de un vástago en que un extremo tiene una cremallera que está conectada a un tren de engranajes que amplifican el movimiento, y finalmente para transmitirlo a una aguja que es la parte visual del comparador. Yo voy a hablar a continuación sobre las partes del reloj comparador. Como podemos ver, tenemos el primero, que es el reloj comparador de caja. Suele ser una caja de aluminio o acero inoxidable. De esta forma circula cualquier cosa que contiene los demás elementos del reloj comparador. Como segunda parte tenemos el husillo. Esta parte consta de un eje llamado husillo que atraviesa la caja. Además está fabricado para que se desplace suavemente dentro de sus dos cojinetes. Como tercera parte tenemos la punta de contacto. La punta de contacto está formada por una punta donde se instala una bola de acero, la cual se pone en contacto con la pieza que se ha de verificar. Como cuarta parte y última tenemos las agujas. Las agujas que se desplazan sobre la esfera y nos dan el valor también. Existe otra aguja más pequeña que nos indica cuántas vueltas completas ha realizado la mayor. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre otros componentes del reloj comparador, que son el capuchón. Como segundo es la carátula de anonios, que esto viene en el reloj comparador. Como tercera tenemos la carátula giratoria.
Esta es una esfera giratoria provista de pequeños surcos que pueden llevar a cero o a la posición de las agujas y que sea más conveniente a la verificación de la medida. Como tercero tenemos el soporte de la base. Es importante mencionar que el reloj es instalado en un soporte de base magnética para desplazarse y evitar caídas a impresiones en la lectura. Y ya bueno, otros componentes del reloj comparador son capuchón, carátula de nonios, carátula giratoria y soporte de base. Ya, les voy a mencionar los tipos de relojes comparadores. En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos de relojes comparadores, entre los cuales están el comparador de palanca y el comparador óptico de palanca. Ya, el comparador de palanca es un instrumento utilizado cuando la precisión en la verificación y comparación de piezas es superior a 1/100ª de milímetro. En esto se deberá cumplir paralelismos y medidas, también llamado milimetros. El comparador óptico de palanca es el reloj óptico usado para la medida de longitudes y paralelismos. Estos ofrecen la ventaja de que las medidas son muchísimo más precisas. Ya, unas normas básicas para el uso del reloj comparador. En primer lugar, siempre hay que mantenerlo en un lugar estable y seguro. Como segundo punto, del mismo modo hay que evitar golpes de cualquier índole del instrumento. En tercer punto, se deberá limpiar cada vez después de su utilización. Como cuarto punto, hay que guardar el comparador en un estuche. Y finalmente se debe lubricar con aceite apropiado los elementos cuidadosamente. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre cómo leer las medidas del comparador. Primeramente les voy a explicar sobre en las partes las fundamentales que tiene el reloj. Primeramente, como podemos ver, aquí tenemos la aguja principal. Como segundo, tenemos el valor mínimo de una división. Como podemos ver, aquí está entre flechas 0.01 milímetros. Y tercero, tenemos el indicador de vueltas. Acá, una vuelta equivale a 1 milímetro. Ya, dice. Primero, tenemos que saber cuál es el valor mínimo entre cada división. Después tenemos que ver el contador de vueltas y ver cuántas vueltas marca la aguja. Cada vuelta se traduce en 1 milímetro. Por ejemplo, 5 vueltas, 5 milímetros. Por último, vemos que marca la aguja principal para sumarla junto con las vueltas que dio. Podemos ver el reloj comparador también tiene la aplicación, como podemos ver en la imagen, en la excentricidad del árbol de levas, el juego longitudinal del árbol de levas, la excentricidad de engrane del árbol de levas, en la excentricidad del cigüeñal, de flexión del volante de inercia y también la excentricidad del cigüeñal, de fricción del volante de inercia, descentramiento en los discos de freno y todo eso, lo que es a la mecánica. Gracias. Volviendo al tema en respecto al reloj comparador, bueno, tenemos aquí un reloj comparador. Ya, este reloj comparador tiene una precisión de 1/100ª de milímetro. Ya, eso lo pueden ubicar aquí mismo. Nos viene indicado cuál es la precisión del reloj comparador. Ok, listo. También tenemos, como ya se mencionó antes, el reloj cuenta vueltas. Esta agujita de aquí, un reloj introducido dentro del reloj, el cual nos da a conocer las vueltas que ya ha dado la aguja principal. Entonces, sabemos que es un instrumento de medición indirecta. ¿Por qué? Porque debemos calibrarlo a cero para poder tomar una medición exacta. Si no está calibrado a cero, se nos va a hacer dificultoso saber cuánto mide. Entonces, tenemos un instrumento de medición indirecta con precisión de 1/100ª de milímetro, en este caso, y también tenemos y sabemos que es un instrumento de fondo blanco y sus escalas son de color negro, lo que facilita aún más su medición.